En primer lugar, le agradezco a Colectora la invitación a decir algo en este espacio. Cuando leía el programa me hizo acordar algo, esto de que hayan creado un espacio donde analistas de distintos lugares, de distintas instituciones, que son instituciones que se fueron, analistas independientes, se encuentren para dialogar. Me hizo acordar algo que pasaba en la revista de La Perra, una revista que hicimos con Marcos Benal y con Beatriz Suárez hace mucho tiempo, que justamente en las páginas de La Perra íbamos a charlar con analistas que de otro modo nunca se encontrarían a dialogar. Y algo del espíritu de La Perra me pareció que andaba por acá. El analista, su institución. El problema de esta frase, al menos para mí el problema que me presenta, es que lo que establece al analista, entiendo, o el modo que me lleva a poder pensar esto, es la transferencia psicoanalítica. No la institución a la que pertenece o dejó de pertenecer, y pongo el énfasis en el dejar de pertenecer a la institución como acto, como un acto posible para que una persona que quiere ocupar el lugar de psicoanalista y trabajar de ello pueda avanzar en tomar su palabra y decir cómo piensa él o ella el psicoanálisis. Posición esta que me parece está bastante dificultada en las instituciones que armamos los psicoanalistas. ¿Por qué razones? Sabemos que toda institución es un dispositivo de control que tiene su especificidad. Entonces me preguntaba, ¿y sobre qué ejercería su control la institución psicoanalítica? Pienso que lo ejerce sobre la transferencia psicoanalítica. Ese territorio fundamental del análisis, que no es el análisis, pero que es una de las dimensiones constituyentes de la práctica psicoanalítica, esencialmente porque nos baliza los límites propios de esta práctica, por lo tanto la instaura como tal. Abro otra pregunta. ¿Qué consecuencias trae que la transferencia psicoanalítica quiera ser controlada? Preguntas. ¿Dónde y cómo podríamos leer los signos de este ejercicio de control? Una colega psicoanalista me contó que la institución a la que pertenece le sugirió que no diera un grupo de lectura en otro lugar que no fuera el edificio de su institución, porque de ese modo desvía la transferencia. Otra colega psicoanalista me dijo que la transferencia se lee desde el sujeto supuesto saber en Lacan, no desde estudios sobre histeria. Se puede escuchar en los diálogos la creencia de que la transferencia podría ser manipulada, dirigida por el amo de turno, si es que uno decide hacer el juego, o cree que aún puede hacer su propio juego en los lugares que dispone su discurso. Por supuesto,
la transferencia psicoanalítica es imposible de controlar. Me parece, se me ocurre, que el espejismo de cualquier institución psicoanalítica es creer que este control es posible. Y además, confundir en relación a la transferencia el nivel de los fenómenos con el de los conceptos. Y algo más, purificar y desafectivizar las nociones, y sabemos que esto es peligroso cuando pasa en un léxico, porque la transferencia es un tembladero, o sea, es un porta del traumatismo que nos constituye, como la transmisión, que es su metonimia, porque la transmisión, porque el psicoanalista hablamos de la transmisión y transmitir, pero la transmisión es algo que me viene, si me viene a otro lugar, se me impone, lo recibo, me entra, pero yo no estoy en posición de recibirlo. Es un traumatismo. Yo mismo, yo creo que todavía tengo la experiencia de 20 años repetir ideas sin poder pensarlas, pero convencidísimos de que ahí hay algo verdadero, algo mío tocaba, pero yo no reproducía y yo no podía pensar ni decir nada de eso, pero eso es una transmisión. Eso, para mí la transmisión es un traumatismo. Uno de los puntos claves que Lacan le criticó fuertemente a los psicoanalistas freudianos agrupados en la Asociación Psicoanalítica Internacional era que no habían entendido nada, así se lo dice él, ¿no?, de lo que Freud planteó cuando dijo que la transferencia tenía que ser interpretada. Y Lacan decía que esto no era un problema de divergencias técnicas, sino que no haber entendido bien esto del texto de Freud ponía en riesgo la continuidad de la supervivencia misma del psicoanálisis como discurso en la sociedad. Para Freud, la emergencia transferencial implicaba que el análisis necesariamente se había interrumpido. Si hay surgimiento de la transferencia, no hay análisis. Freud pensaba que si en ese punto clave y crucial no se interpretaba la transferencia, y lo estoy diciendo todo el tiempo entrecomillada, la expresión tal cual está en el texto de Freud, que siempre entre comillas esta expresión, no se relanzaba la posibilidad de la continuidad del análisis. Sí había abierto el debate, aunque generalmente dejado a un costado, acerca de cómo entendemos los psicoanalistas de qué se trata interpretar la transferencia, entre comillas, en la lógica freudiana. Para Freud, cuando se manifestaba la transferencia, el analista tenía que tomar posición. Ahí, en ese preciso punto, está para Freud la posición del analista. O al menos así lo leo yo en su texto. Y es exactamente el mismo punto que el de la emergencia de un modo de amar inesperado. Mientras se trate del discurrir del diálogo analítico y de sus transformaciones dialécticas, no es necesario que el analista tome posición. Con que sepa leer en lo que escucha algo que permanece oculto para quien habla, basta. Basta con hacer oír, o sea, hacer funcionar una escucha que lee. El asunto complicado es que, por poner en marcha un modo analítico de hablar y sostenerlo con regularidad de encuentros en el tiempo, se va a producir un fenómeno, a la vez indeseado pero ineludible, la transferencia en cuestión, que será un fragmento de vida del pasado que no llega a alcanzar el nivel de la palabra articulada en el discurso, pero que, sin embargo, y quizá por esto mismo,
se viene desplazando de otra escena, detenida en el tiempo, al borde de la memoria y del cuerpo sexual, y que por esto mismo se degrada simbólicamente en su movimiento inercial hacia el otro que escucha. Freud decía, si acá, en este impacto, no interpretamos, no hay análisis. La transferencia contiene la posibilidad, hasta entonces inadvertida. Cuando escribí esto, estaba dialogando en mi imaginación con las palabras de apertura de este simposio que dijo Juan Cruz Catena, por dónde iría lo analítico. Entiendo que por acá. La transferencia también sucede solo porque del otro lado hay una persona que tiene un deseo más fuerte que cualquier otro deseo, dice Lacan en el seminario de la transferencia, figurándolo a este deseo fuerte en el mito platónico como el deseo de las almas que no desean encarnar luego de separarse del cuerpo. Platón habla de que hay un lugar al que van las almas que no desean encarnar. Yo lo alcanzo a entender como un deseo de saber acerca de eso que el otro ignora de sí mismo, un deseo que no ha encarnado en nadie, ni siquiera en quien lo porta, y que nos atrae con un magnetismo más intenso que cualquier otro gusto, entre los tantos que tenemos que sí se nos han encarnado en la vida. Es el enganche de los deseos el que creará la situación analítica. El deseo de ignorar y el deseo de saber. El deseo de ignorar del lado de aquel que afirma querer analizarse o querer conversar con un psicoanalista, y el deseo de saber del lado de aquel que dice querer ser analista. Creo que los deseos que animan a la persona que quiere trabajar como psicoanalista son el deseo de saber, el deseo de investigar. Si no están estos deseos en marcha, realmente, ¿qué masoquismo descabellado llevaría a propiciar que otros avancen, como decía antes, que encima lo tomen a uno como objeto para asegurarse ese movimiento? Freud dijo, en la historia del movimiento psicoanalítico, en pleno clima de disputas por el poder institucional, cuando lo había echado a Adler y había sufrido su desgarradora decepción amorosa con Jung, que, abro comillas en el texto de Freud, cualquier investigación, y habla de investigar, no de analizar. Entonces, Freud dice, cualquier investigación que tome como punto de partida los fenómenos de la transferencia y de la resistencia es la que puede llamarse psicoanalítica. Agregando, aunque llegue a conclusiones distintas a las mías y lo haga de otro modo. Alcanzamos a leer la desmentida en los escritos producidos en el tiempo de instituir el psicoanálisis, aprovechando la fuerza del deseo de poder. La intervención del analista será el levantamiento de la resistencia que pide leer lo inconciliable, cifrado en el síntoma que aparece en la conciencia y que va al lugar del vacío causal. Y la resistencia es lo que se siente en los vínculos, tanto en los análisis personales como en los grupos, en las instituciones en las que trabaja el psicoanalista y en la cultura. Retomo el acting o pasaje al acto de dejar la institución como acto. Y me gustó la ponencia de Omar Amorós cuando él pone que el pasaje al acto lo pone, decía Omar, está en relación si se produce alguna creación. Digo, todo este templaderal de acting, acto, pasaje al acto, que bueno, el acto es un pasaje al acto. El acto, si no tenemos la idea de una cosa prolija o armónica o una toma de decisión, el acto, no, es un barro, es un pasaje al acto. Ahí Omar decía hacer creación, me pareció interesante, decía el pasaje al acto, decía Omar Amorós.
Quizás sea lo que me pasó a mí cuando renuncié a la escuela de psicoanálisis Sigmund Freud. No lo sé bien todavía, no sé bien qué me pasó. Me doy razones, pero creo que son todos enlaces falsos, como lo plantea Freud en el estudio sobre la histeria. Sí me parece que estuvo en un largo tiempo de inhibición, pero estaba en un lugar que para mí tenía un valor de filiación con el nombre de Sigmund Freud, o sea, el atravesamiento del vacío que está detrás del nombre del padre. Y lo voy pensando desde Freud, lo vengo pensando desde ese texto fantástico y surrealista que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Texto del cual yo me agarré cuando vi toda la crisis, el tembladero en la escuela. Yo me agarré ese texto y lo leía continuamente, leía a veces el mismo capítulo, un montón de veces el mismo párrafo, quería leer el capítulo siguiente y volvía a leer el que ya había leído. Y digo, bueno, ya lo salté y leí el siguiente y no, volví a leer ese, no sé, ¿qué habré leído? No sé. Pero ahí encontré, es un texto muy enigmático de Freud. A mí, yo no sé a quién le habla Freud. No sé. Me produjo eso. Pero ahí encontré que Freud dice que para entrar a una institución o más artificial no es necesario tener en cuenta lo que desea quien ingresa. Algo así como, con saber dónde uno se mete, ya es suficiente. Por el contrario, Freud piensa que para salir de una masa artificial sí se pone en juego la dimensión del deseo. En primer lugar, su señal más verdadera es que suele arrojar en la angustia del desamparo, de separación del grupo o del rebaño, porque conmueve la autoconservación antes que el narcisismo. Esto lo dice Freud. No es un problema de breakdown narcisista esto. Toca la autoconservación, dice él. Se tienen entonces angustiosas ideas abismales de que ya no se encontrará lugar o refugio. Y por otro lado, esto se agrava porque quienes continúan en el grupo, institución o más artificial, no perdonarán jamás el alejamiento. Dice Freud, llenando con injurias el acto de separación. Es cierto que en la alienación no se decide nada. Con quedar tomado o dejarse tomar es suficiente. Contando con un fantasma de seducción, se está listo para reclutarse. La separación, en cambio, implica una decisión. Es un atravesamiento del objeto que hicieron de mí y que a su vez me hice y me hago solo para que me quieran. Y una gran falla de las instituciones y grupos, agrupamientos, masas artificiales, como las llama Freud, me parece una gran falla de los grupos que hacemos los analistas, es que no tienen dispositivos con genuino valor simbólico y su anudamiento imaginario de reconocimiento de sus miembros. Creo que acá hay algo que aún no se ha elaborado, es algo que yo no lo digo como, me parece como algo que el discurso psicoanalítico aún no alcanzó a elaborar y yo no sé si está en sus condiciones, en su lógica poder elaborarlo. Pero acá tenemos otro problema más complejo. Es evidente que para Freud el yo se sostiene en el acuerdo con el grupo. Por eso, la reflexión sobre lo grupal le permite el análisis del yo, ¿no? Psicología además del análisis del yo. Ahí Freud creo que hace el análisis del yo, le permite pasar las elaboraciones posteriores que van a venir, ¿no?, sobre el yo, hasta llegar a los planteos tan clínicos en que se trataría de la rectificación de la defensa del yo. El modo analítico de pensarlo. Pero resulta que el grupo se sostiene a su vez en una identificación a un lugar que permanece por fuera, que está en otra dimensión,
un punto de fuga paterno, vertical y abstracto al que se le supone un amor imposible a todos por igual, y donde ese amor irreal resulta ser la suposición que mantiene cohesionadas a las personas, que así permanecen ligadas por un fenómeno psicológico, dice Freud, no por su inconsciente. O sea, fenómeno psicológico de masa. Un amor muy raro, que parece sujetar la emergencia transferencial y la reduce a las identificaciones grupales entre yoes. Esos lazos tan particulares, estas identificaciones que descubre Freud, que en realidad él descubre las identificaciones, yo lo veo así, que para Freud impiden la elección del objeto sexual, que daría apoyo genuino al acto del sujeto o que resultaría de él. Porque la libido se agota en estos enigmáticos modos de enlazarse con otros, justamente por identificación. Diría, no por elección, entonces, en términos freudianos. O sea, solemos escuchar en los análisis que el acto que hace surgir un sujeto del discurso de la persona que sufre suele ser el de irse de un lugar. O sea, el de la caída de una identificación que había tomado el misterioso estado del fenómeno psicológico de masa. Y si se trataba de un fenómeno psicológico de masa, su salida preludiaría el encuentro de un objeto inédito para sí, digo, para el sujeto. Al menos así lo piensa Freud. El sujeto entonces, una creación de la práctica analítica, donde la asociación libre permite que el inconsciente se produzca como hecho, ganándole a lo abstracto de una identificación. Entonces, alguien se va de un lugar, que bien puede relatarlo como su fracaso, ya sea porque dejó una carrera, un trabajo que evaluaba ventajoso, una pareja, una institución. Las reminiscencias acerca de lo que hubiera sido permanecer allí, que hablan de inacabamiento psíquico, o sea, de que allí no hay sujeto, aunque haya alguien muy inteligente que se lamenta mucho. Sin embargo, son estas reminiscencias las que orientarán la intervención del psicoanalista, haciendo escuchar que solo separándose de eso que lo detenía, pudo aparecer un sujeto de su acto, luego desmentido en la nostalgia. Solo hubo sujeto separándose de ese objeto al que las personas se reducen en su fantasma, siempre para otro. Pero por supuesto y por suerte, la persona no es el fantasma. Si bien es algo que está muy confundido entre psicoanalistas, me incluyo, constituye uno de los peores vicios mentales de nuestro oficio. Confundimos la persona con el fantasma. Pero bueno, todo oficio deja sus vicios. Este núcleo oscuro está contenido en la institución de los psicoanalistas, como la tópica inconsciente donde habita la orden del hipnotizador olvidada por la decisión de conciencia, está contenida en el discurso psicoanalítico. En principio uno obedece a una orden, que ni siquiera sabe quién nos la dio. Después quizás esto se revele como acto que había estado impedido, como acto impedido. El acto para mí está siempre impedido. El núcleo zombie, hipnótico, colgado, el colgado que nos constituye. ¿Será por estos fenómenos psíquicos que Freud nunca se puso a escribir cómo armar una institución psicoanalítica? Esa idea fue de Lacan. Creo que en disputa pasional con la Asociación Psicoanalítica Internacional, mientras hablaba pestes durante años de un lugar en el cual, sin embargo, él quería pertenecer. No habría
que pierde de vista a qué otro se dirigía Lacan, del cual pienso e indisociable su proyecto de escuela, que parece estar dedicado tan irónicamente a la burocracia que tomó a la IPA en su momento, que tiene que contener necesariamente en algún lugar, no sé, me parece la gran contradicción en la posición de Lacan. Digo, en esto de hablar peste durante años de un lugar en que sin embargo quería estar. Soy un poco analista cuando escucha esto, un discurso de los pacientes, analista una diáloga, seguro como señalar, preguntar. Esa fue la posición de Lacan con la institución. La IPA fue esa alteridad desde la cual devolvía a Lacan su propio mensaje en forma invertida. Nuestra actualidad histórica es otra. No hay hoy una institución psicoanalítica que dictamine qué pasos debe seguir alguien para poder trabajar como psicoanalista en nuestra sociedad. Y yo espero que jamás exista una institución que tome ese poder tal que pudiera llegar a pactar con el poder político de turno e instituir. Psicoanalistas son los que pasan por tales dispositivos, los que siguen tales pasos y son los que se forman con nosotros. Por lo tanto, en un grado mayor de libertad de movimiento que en otras épocas de la historia del psicoanálisis, cada persona hoy en nuestra ciudad encontrará los lugares y la manera que le posibiliten llegar a decirse psicoanalista si alcanza una identificación consigo mismo que le otorgue un sentimiento de sí, por lo tanto que ya no será una identificación abstracta, que no dependa de la igualación de su yo con el de otros y que lo saque de la melancolía del lugar que dejó. Entonces habrá que decirlo.